Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimados todos aquí en Peruchos en Ruta. Hoy día estamos llegando a un nuevo destino, un pueblo fantasma. ¿Habrá fantasmas? Lo averiguaremos allá. El pueblo de Calico, Ghost Town, un pueblo que en 1800 era un pueblo de mineros de plata, pero el valor de la plata cae en 1890. Entonces empieza a transformarse al oro y en 1920 se convierte, todo el mundo se va y queda un pueblo fantasma hasta el año 1950, que llega una persona, compra o se procesiona a este lugar, lo acondiciona para el turismo, que recién para el año 2000 se convierte en un lugar turístico para California. Te presento Calico. Vamos. Entre las montañas del desierto de Mojave, el viento aún susurra los secretos de Calico, un pueblo que nació del brillo engañoso de la plata y sobrevivió al olvido. Corría el año 1881, cuando la fiebre minera atrajo a cientos de sueños a estas colinas áridas, con picos y dinamita. Arrancaron la tierra más de 20 millones de toneladas en plata. Las calles polvorientas se llenaron de salones, tiendas y tumbas, porque Calico, como todo el viejo oeste, vivió rápido. Balaceras, fiebres y un tren que llevaba cargado de esperanzas y se iba cargado de mineral. Pero el espejismo terminó para 1896. La plata ya no valía nada y los habitantes abandonaron sus casas como si fueran cáscaras vacías. Durante décadas solo quedaron sombras, carrozas fúnebres oxidándose bajo el sol, el yunque del herrero cubierto de telarañas y un solitario cajón de entierro en la tienda, testigo silencioso de los que no tuvieron despedida. Hasta que Walter Knott, sí, el creador de Knott's Berry Farms, rescató a Calico en los años 50. Movido por la nostalgia, compró el pueblo, restauró sus edificios de madera y adobe y lo convirtió en un museo al aire libre. Hoy, el tren vuelve a silbar, esta vez para turistas. Empezamos el viaje por el tren. El tren de Calico avanza lento, arrullado por el eco de siglos. Los rieles, testigos de polvo y sueños, susurran historias de mineros y esperanzas perdidas. Las montañas viejas cómplices guardan secretos bajo el sol del desierto. Y por un instante el tiempo se detiene. El viento lleva risas de antaño, el crujir de la madera, el brillo fugaz de la plata. Todo se vuelve memoria. Calico no es solo un pueblo, es un suspiro del viejo oeste. Bueno, esto fue todo por el tour de hoy. La casa del herrero exhibe sus herramientas como reliquias sagradas. Y esas carrozas que llevaban muertos ahora llevan historias. Calico nunca fue fantasma, solo dormía, esperando que alguien desenterrara su leyenda. ¿Escuchas? El desierto aún cuenta su historia, solo hay que prestar atención. Gracias. Luego del paseo en tren, empezamos el tour a pie. Sígame. Bueno, aquí estamos caminando junto con Perucho en Ruta en unión con la compañía de filmación mini documentales de la ruta de hoy, aquí de la persona que ha venido desde Ecuador a filmar este histórico pueblo. Mira, acá estamos viendo, la gente viene en moto, full Harley. Entramos. Acá vemos la oficina de Calico como era.
Podemos observar aquí, mira, las carrozas que usaban. Las sartenes de la época. Carroza. Y aquí tenemos a Clint Eastwood. A Clint Eastwood en persona. Las casas de adobe. Ay, qué bacán, nice. Mira, vaqueros, bolsos de helado. Aquí tenemos una tienda de souvenirs, las gorritas, todo tipo de la época. Nice. Hola. You know, I think I'm gonna start wearing my French jacket. It's $420 and I really like this one. I like this one a lot. Oh, a wolf. Friendly. La carroza. La carroza de vinos. Para que vean. O de cerveza. La primera carroza que llevaban de cerveza modelo. La traía para acá. La modelo, ¿verdad? Aquí tenemos otro edificio que es, o ha sido, parece un restaurante, o lo han convertido en un restaurante hoy en día. Y acá a una especie de motor, de locomotora, de algo. Aquí estamos viendo los bomberos de esa época, cómo hacían para apagar. Mira, acá tenemos las campanas que avisaban. Aquí vemos la bomba de agua, como alado a caballos. Estos carros de bomberos de la época, estamos hablando que tiene 1880. Tiene 140, 150 años. Alado a caballo, como vemos ahí. Aquí nuevamente, como ya vieron en el video anterior, el tren que está dando otra vuelta por la ciudad de Calico. Aunque no lo parezca, esta era una de las cárceles de Calico, así de pequeña. Aquí, como podemos observar, parece que este local ha sido una especie de teatro. Vamos a acercarnos. Está con llave, pero vamos a poder ver un poco, más o menos, su interior. Y se ve como cortinas. Seguramente en un salón de entretenimiento. Aquí encontramos curiosas frases como no escupir, no beber y no perder a tu mujer. Cosas del oeste. Aquí observamos un vagón, como eran los vagones de las minas. Aquí estamos viendo una carroza de los muertos de aquella época, mira. Blacksmith o el cerrajero. Este era un lugar muy importante en aquellas épocas, un oficio
que consistía en hacer las cerraduras de los caballos, clavos, herramientas, llaves, en fin. Aquí encontramos otra carroza más, muy bien cuidada. Y ¡oh, sorpresa! Mira lo que encontramos. Un ataúd. Bueno, aquí vamos a ver a la momia de Ghost Town. En forma curiosa encontramos aquí al animal mítico, al chupacabras. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que realmente es verdad la existencia de chupacabras? Según cuentan, escriban abajo sus opiniones. Los leo, estimados. Estaba muy entretenido viendo todas las curiosidades de este pueblo convertido en museo cuando empezó algunas balaceras. Un susto me pegó y luego supe que había empezado un show a lo lejano oeste. Así es que aquí les presento este sketch. Disfruten y rían. That box. Somebody say movie? Yeah. Go check that box. Check it afterwards. I ain't going over there. You go check the box. I ain't gonna do it. Forget it. I don't care how much you give me the evil eye. I'm giving you the stink eye. What? Look, you can't go. Hey, come back. What? Right back here. Woo, that was close. Told you should have checked the box. You want to check the box? Put it down. Your box, that box. It's my Andre. Don't look in there. I'm telling you, it might be a booby trap. Okay, my Andre. What have we here? What? Oh, he's the one of them. You're under arrest. I'm not a... Why you think I don't... Hey, get out the way. Get out the way. Hey, hey, hey. My friend. Boom, boom, boom. Yellow out of bullets. Yellow out of bullets. Get up. Get up. Get up at me. You out of bullets too? I'm out of bullets. But you're supposed to be the smart one in the group. Well, I can only count to 5. Here, take this. It looks like him. You stop right there. What? Hold on. Hold on. What? Well, we gotta have a gunfight problem. How's this going? You don't have a bullet. Well, you know what? I got backup. Get out. I got my backup. Get out. Hey. I got my backup. Where you going? I don't know. Probably get some backup. Backup? Y'all keep saying that. What does that mean? I don't know. But before you shoot me, let me confess my sins. I ain't no preacher. Well, you kind of look like one though. Well, please, Heavenly Father, forgive all the things that I've done. Forgive the fact that I shot that young man just before he shot me back in 83. Please forgive me for robbing that train in 84. I was under the bad influence of some other folks. It wasn't my fault. And please forgive me for cheating on my wife. She was a good woman before I shot her. I think that's all I got. You was playing cards, weren't you? I was playing cards. Are you done now? I guess so. So what are we doing? Well, I guess, I just remember. I do have some backup. You keep saying that, what is it? Always carry your backup friend. That's all I got to say. Yay, Sheriff! Yay, me! Thanks everybody for coming. We're the Calico Mountain Volunteers. If you are self-inclined, we are volunteers. If we can throw $1.50, we much appreciate it. And for all you guys out there, we have our deputy sheriff department. They get a badge and they get a newsletter. So go ahead and sign up with Miss Kate. And thank you for coming. Enjoy your day at Calico. Thanks, folks. Please put a little money in our pack here. Y hay que colaborar un poco con la gente.
Con los artistas siempre hay que colaborar. Bueno, aquí estamos, según la leyenda, con una de las primeras casas que se construyeron en este pueblo de Cálico, que está al lado de una tremenda roca. Dice que era de 4 pisos. Vamos a chequear. Después de entretenernos con el show de Cowboys, continuamos conociendo este pueblo más arriba, cerca a las montañas y a la mina. Aquí estamos viendo este cuarto construido entre roca y madera. Y acá, si seguimos caminando, encontramos una de las minas. Dice Dangerous Mine Shaft, aparte de las minas. Hola, buenas tardes. Estamos a una de las nubes, vamos a entrar a ver. Oye, ¿qué más salida? ¿O salir? Sí, Oye, la entrada por otro lado. Oh. Ahorita estamos subiendo a uno de los puntos más altos del pueblo para ver qué observamos. En las montañas el tiempo se desdibuja. El viento arrastra historias antiguas, susurros que solo los senderos comprenden. Cada paso es un diálogo con la tierra, cada brisa un recordatorio de que pertenecemos a algo más grande. Aquí, entre cumbres y silencios, el alma se expande. No hay prisa, ni pantallas, ni palabras vacías. Solo el crujir de las hojas, el rumor del agua lejana y el latido del mundo respirando a tu lado. ¿Sabes? Ese instante en que cierras los ojos y sientes que el viento te atraviesa, es la montaña hablándote allí al frente de la ciudad de Cálico, diciéndote que soltar es vivir, que caminar es encontrarse, que en su vastedad siempre hay espacio para ti. Porque aquí, en esta inmensidad, no importa cuán alto sea el pico, lo que verdaderamente escalas es la paz dentro de ti. Aquí podemos ver todo el pueblo de Cálico. Me encanta meditar mientras veo desde arriba todo el paisaje del valle. Aquí estamos llegando a otra casa típica de esa época, al lado de la mina. Como pueden ver, todo de roca. Como ven, allá el letrero dice Maggie Mine. Estamos entrando a la zona de otra mina llamada Maggie. Y acá podemos observar más casas de los mineros que trabajaban aquí hasta el año 1910 aproximadamente. Ahora entramos. Oh, Grace. Aquí estamos en uno de esos cuartos de descanso. Come on, guys, get down. I can take a picture. Y seguimos recorriendo más casas de los mineros. Acá tenemos otra casa y como podrán observar, acá hay unos respiraderos para que el aire pueda entrar y pueda respirar. Sorry, this is my new residence. Y continuamos después de visitar las pequeñas casas de los mineros.
Y vamos a otra sección de la mina. Acá ven el tren, que aún se usa como de paseo, que recorre toda esta zona de minas. Como parte de entretenimiento, que no es parte del Calico, Ghost Town, sino ya algo extra. Aquí una persona interesante construyó una casa con restos de botellas. Mira. Aquí es other side. Todas estas son botellas con barro. Con el número 46 no nos dejan entrar. Mira. Interesante. La pequeña iglesia del pueblo que le están arreglando, unas casas. Y aquí dice no public access, o sea, esta zona todavía está en arreglos, pero mira cómo es. Creo que es donde los trabajadores de Calico viven mientras remodelan todo el lugar. Entonces, hasta aquí llegamos en la parte de arriba. Pero aún así, hay mucho más para visitar. Allá por los cerros, allá atrás, también podemos ver estas rocas que... Interesantes las formaciones rocosas. Acá aproximándonos al director de producción del canal internacional La Ruta de Hoy. Oye, ¿Qué opina, señora? que estoy cansado, pero qué bueno el programa. Miren el Perucho en Ruta, que es muy bueno. Siempre tiene videos muy interesantes y que la gente puede aprender mucho de él. Muchas gracias. Y no se olviden también de suscribirse a su canal La Ruta de Hoy, que aunque ya no baja muchos videos últimamente, pero tiene algunos muy buenos también. Muchas gracias por soportarme hasta aquí y nos vemos el próximo domingo conociendo los alrededores del desierto de Mojave. Que Dios y la Pachamama os cuide a todos ustedes, estimados Tupananchis Kama, que en el lenguaje ancestral de los incas significa hasta volvernos a encontrar.